Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Sigue siendo todavía el día martes. Bueno, de repente perdí el día. Martes 8 de diciembre del 2020. Y estaba revisando los videos de los recuerdos que aparecen en el Facebook. Y recordé de repente con lo que pasó secuencialmente hace un año, 2 años, 3 años, que por estas fechas pues yo suelo hacer mi reflexión acerca de la finalización del periodo respectivo de clases de licenciatura en el caso de la Universidad Iberoamericana. Y me cayó el 20 que por las mismas circunstancias este año no había podido hacer la reflexión, ahora sí que la tradicional, que yo habitualmente solía realizar cada que terminaba las sesiones de clase. Algunas de ellas las llegué a hacer directamente en el salón, y algunas de ellas después de haber ido a entregar ya formalmente las calificaciones. Y esto fue el recordatorio que me apareció el día de hoy, y por eso tomé la decisión de realizarla, porque en este año 2020 no se había presentado la posibilidad de hacerla en la Ibero de manera definitiva. Fue absolutamente imposible, dado que pues ubiquemos que a partir del mes de marzo las instalaciones educativas de todos los niveles literalmente quedaron absolutamente cerradas por la circunstancia del COVID, ¿no? Entonces el cierre del periodo de primavera 2020 lo había hecho completamente en línea, y ya no, ni siquiera me pasó por la cabeza hacer la reflexión respectiva, dada la circunstancia de que pues entrego las calificaciones, las entregué de hecho pues sentado en mi cama, hago la llenada de las actas, lo hago directamente en el estudio o literal sentado en la cocina, acabando de hacer las firmas electrónicas, ¿no? Entonces como que la circunstancia tampoco ayudó bastante en ese plano para que pueda hacer la reflexión que tradicionalmente ya estoy tratando de elaborar y de realizar. Y ahora que es la primera vez, también para dejar el registro, es la primera vez que la historia de la Universidad Iberoamericana y muchas otras instituciones, pero yo hablo de la que me toca, se lleva a cabo por completo, total y absolutamente, un semestre en línea, que era la reflexión que estaba haciendo justo con mis chavos, sobre todo los chiquitos, porque pues para ellos todo es nuevo, y para ellos lo novedoso es no tomar clases en el salón. Entonces ellos ya terminaron su primer semestre y no tuvieron que ir físicamente para nada a la Universidad Iberoamericana, cosa que se puede terminar convirtiendo, les decía, si la situación no mejora, si no actuamos de la mejor manera, esto se va a terminar convirtiendo en una costumbre ya generalizada, y que pues ellos están en la posibilidad en los siguientes años de convertirse en la primera generación que haga la licenciatura completamente en línea en la historia de la Universidad Iberoamericana, sin que estuviera programado esto de manera original, porque sabemos que hay otras instituciones, algunas de ellas no tan acreditadas, pero que ellos han llegado a ofrecer, está mal dicho ofertar, por cierto, llegan a ofrecer los estudios completamente en línea, ¿no? Pero es una forma en la que tratan de atraer un poquito más de público con respecto a otras instituciones.
Lo que sí sé es que en el caso de la Ibero, ya tiene un rato de esto, había una carrera que sí se ofrecía absolutamente en línea, todas las clases en línea, y curiosamente los que más estaban preparados para esto, los que ofrecían esa licenciatura, es la licenciatura en ciencias religiosas. Y lo sé, no porque me lo hayan platicado, sino porque a mí me tocó impartir una de estas materias, la de lecturas históricas, específicamente para que se diera en línea. Entonces yo tuve la oportunidad de platicar con el coordinador y él ya me explicó, ¿no? que parecía evidentemente muy extraño que fuera una carrera que no tiene nada que ver con lo tecnológico y que al contrario es exactamente el polo opuesto, que tiene que ver absolutamente con la reflexión en lo espiritual y que desde hace un tiempo, por necesidades mercadológicas, se ofrece la materia en línea y no nada más se ofrece para monjitas y padrecitos, sino todos aquellos que honrada y honestamente estén interesados en llevar la carrera en línea, que a lo mejor no profesan, pero son muy religiosos o son personas a las que el tema siempre les ha interesado, porque además ahí cabe remarcar en la pequeña circunstancia de que evidentemente es de las carreras más pequeñas que se tienen en la Ibero, la afluencia de alumnos es muy reducida y el hecho de que pues ahora sí que la competencia es ni más ni menos que la Universidad Pontificia de México y el perfil de estudiante que suele tomar esta carrera suelen vivir hacia la zona del sur, justamente donde se encuentra la Universidad Pontificia, y el traslado a la Ibero pues se dificulta bastante, además de que evidentemente los costos, ¿no? La diferencia de los costos también es muy notoria. Es la única manera de poder llegar a aquel público que no se tuviera que depender de asistir físicamente a la Ibero, pues la opción evidentemente la terminó presentando el ofrecer la materia en línea, ¿no? Y esa circunstancia es la que además, otra cosa que se abrió, de repente personas que físicamente no viven ni siquiera en la Ciudad de México, pues también pudieron tomar la licenciatura sin problemas. Y así se nos presentó la circunstancia de que tenemos una persona en Jalisco, tenemos una persona, me parece que en Zacatecas, tuvimos por ahí, si mal no recuerdo, alguna monjita, creo que en Michoacán, y el caso más lejano, que ni siquiera estaba estudiando en México, estaba estudiando desde Chile, directamente desde Chile, y una monjita profesa que además en aquella época, no sé, a lo mejor habrá sido hace unos 6 años, ya no recuerdo bien, se presentó la circunstancia de uno de esos terremotos muy fuertes en Chile y hubo un tiempo que le perdimos la huella, no sabíamos qué había pasado con ella, no sabíamos si había resultado afectada, no recibíamos ninguna información y ya después, como 2 semanas después, logró afortunadamente ponerse en contacto conmigo, me solicitó que le tuviera un poquito de paciencia y que la ayudara, porque resulta que de entrada ella no tenía internet en su casa, no tenía internet en el lugar donde trabajaba y que además se tuvo que presentar la circunstancia. A ver, una pausa. Se le presentó la circunstancia de que pues si ella tenía que estudiar o tenía que preparar los trabajos, lo tenía que hacer con anticipación, y esto implicaba que ella tenía que salir literalmente del pueblo en el que vive y estudia para dirigirse a la ciudad más cercana donde hubiera conexión de internet para poder conectarse, subir los trabajos y recibir la retroalimentación de los anteriores, ¿no? Sí implicó un problema al principio porque yo les iba dando casi conforme iban pasando las semanas, les iba dando el material que se requería para estudiar y pues no representaba ningún problema con nosotros, hasta que ella sí se quejó de una manera un poquito más fuerte, pero fue totalmente comprensible, hasta cuando ella misma nos explicó: es que yo tengo esta dificultad. Y lo que pasó cuando vino lo del terremoto
fue que ella tuvo que ir a ayudar a comunidades que quedaron totalmente aisladas y por obvias razones ella también quedó aislada, ¿no? Entonces a esas personas, ¿cómo no les vas a echar la mano? A esas personas, ¿cómo no las vas a querer ayudar? Y fue una primera muestra para mí de lo que ya la universidad estaba haciendo desde hace ya varios años, trabajando en línea. Evidentemente, cuando se presenta esta circunstancia, pues ahora resulta que los profesores que estarían mejor preparados para ello serían los de ciencias religiosas, ¿no? Y todos los demás, incluidos los del área de ingeniería mecatrónica, los de diseño industrial, los de negocios, todos los demás somos los nuevos y somos los que nos tenemos que acoplar. Esa fue una gran experiencia que a mí también me ayudó a prepararme para los trabajos de la contingencia que se prepararon a continuación. El hecho de que cuando fue hace 10 años también lo de la epidemia de la influenza, que obligó al cierre igual de las instituciones educativas, Mercedes y yo tuvimos la precaución en cuanto se confirmó que se cerraba la universidad, de que ya manteníamos contacto en aquel entonces con los alumnos nada más a través del correo electrónico y en aquel entonces aún utilizábamos la plataforma Blackboard, aunque se usaba más bien para mandar mensajes, se usaba más bien para subir algunos trabajos, algunas entregas, no se utilizaba de manera regular, inclusive muchos profesores ni siquiera sabían cómo entrar, igual que algunos de los alumnos, pero nosotros tuvimos esta capacidad de prepararnos de inmediato para seguir las instrucciones de lo que se tenía que hacer y mantener el contacto con los alumnos. En mi caso, en aquella época, me parece que ningún alumno pudo salir con el pretexto de que no se enteró, y una precaución extra era que estábamos conectados en mucho a través del Facebook, cosa que ahora ya es un poquito más delicada de manejar, pero que en aquel entonces nos sacó del hoyo sin que hubiera ningún pretexto para nadie de que es que yo no supe, es que yo no me enteré, es que a mí no me dijeron, es que yo nunca leí los comunicados oficiales. No hubo pretexto. Y solo en el caso de Mercedes, uno de sus alumnos que salió con el pretexto de que él no entregó nada porque literalmente su mamá paranoiqueó, así, literalmente como les estoy diciendo. Su mamá se puso muy paranoica, su mamá se puso muy loca y decidió que para que no se contagiaran, casi literalmente nos secuestró, nos trepó a la camioneta y nos llevó casi literalmente, así lo dijo, casi literalmente nos fue a meter en una gruta, en una caverna, allá en Valle de Bravo. Yo estaba desconectado y no sabíamos nada, etcétera, ¿no? Ese fue el único caso. Con esos pequeños ensayos, nosotros habíamos empezado poco a poco a ir incorporando más material. También yo tendría que recordar que ayer hizo exactamente 10 años que yo me titulé, y fue un examen profesional de la maestría, y pues mi tesis de maestría exactamente tenía que ver con esto, era la materia de problemas contemporáneos de México en línea. Entonces yo también ya tenía preparado material digitalizado, ya comenzaba a subirlo de manera regular a la plataforma que todavía era el Blackboard. Y cuando vino el cambio, cuando entramos a la nueva plataforma, en este caso el Brightspace, pues afortunadamente a mí, a mi socio Luis y a otro querido amigo, don Raúl Aranda, nos mandaron llamar para iniciar el proceso de preparación de los capacitadores. Nos tocó a nosotros ser capacitadores, para después iniciar el proceso de preparación ya para los profesores, ¿no? Durante 2 años estuvimos trabajando en este proyecto. Por distintas razones ya cada uno de nosotros fue dejándolo, y pues bueno, ya la comunidad se acostumbró a utilizar de una manera un poquito más extendida, tampoco todos lo han querido entender ni todos lo han querido aceptar, la plataforma Brightspace, ¿no? Y evidentemente a los que ya teníamos alguna experiencia en el manejo del flujo de la información digitalizada, o incluso pregrabar clases o pregrabar ciertas definiciones o dejar ciertos ejercicios, pues ya no nos era algo completamente extraño, ¿no? A mí en particular, sobre todo las evaluaciones, nunca ha sido mi hit el dejarle los trabajos en línea. Favorece el hecho
de que no te tienen que entregar garabatos y jeroglíficos que tú tienes que andar luego intentando traducir, que te lo manden en electrónico, pero otras nuevas dificultades, ¿no? Estas nociones de que hay que hacerle las correcciones y hay que corregirles cuantas veces sea necesario. O sea, darnos cuenta que una cosa son las capacitaciones y otra cosa son dar las clases de una manera literal, sobre todo con grupos que pueden llegar a ser bastante extensos, ¿no? En aquel entonces, los límites de los grupos pues van a ser de 25, de 30 o de 30 personas y evidentemente esto dificulta todo el proceso de las evaluaciones de manera fluida, es una carga mucho más fuerte. Cuando llegamos a esta circunstancia que estamos viviendo ahora, pues resulta que de entrada algunos entendieron esto, se les hicieron las advertencias, los grupos grandes no se facilitan y al contrario, no solo le dificultan al maestro, sino también le dificultan al alumno el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que no sabíamos es que no iba a ser nada más un par de semanas, como había sido la circunstancia en el caso de la contingencia por la influenza, o que no es lo mismo que tú les subas una o dos clases o que les subas los apuntes en lo que sería directamente una materia dada en línea, ¿sí? Porque ahí también hay una pequeña diferencia que todos tuvimos que aprender a manejar. Y ahorita, nominalmente, se supone que las clases son híbridas. Uno, con la idea de que pudieran entremezclarse con las clases presenciales, porque se tenía la idea de que esto se iba a conseguir. Desgraciadamente no fue así. Y la otra era mezclar clases grabadas con clases en vivo. Y aquí es donde se presentaron ya las primeras dificultades fuertes, ¿no? Cuando se toma la decisión de que se cierra la universidad, que se va a apoyar uno en las clases del Brightspace, pues resulta que hay un espacio que era el Virtual Classroom, supuestamente un salón en el que tú podías impartir la clase en vivo, que prácticamente ninguno de nosotros lo utilizaba, porque implicaba tener un aceptable ancho de banda y que además no se te saturara la cantidad de información audiovisual que tú subieras ahí, ¿no? No duró ni 2 días, de plano, se les colapsó, cuando resulta que todos los maestros querían aprenderlo, todos los maestros lo quieren utilizar todo el tiempo y a toda hora, y habían aparecido por ahí algunas opciones que medio nos habían sugerido. Una de ellas yo ya la identificaba, porque Mercedes había comenzado a tener una serie de sesiones para una comunicación mucho más directa con la gente con la que ella trabaja en la Asociación Internacional de la gente que se dedica a la prevención del crimen a través del diseño ambiental, la CEPTEL y la ITA. Y ellos estaban teniendo ya de manera regular sus sesiones de juntas, reuniones, incluso hasta webinars, y los estaban teniendo en vivo con una aplicación que ella la bajó, me empezó a practicarla, después me enseñó cómo funcionaba, y pues donde en automático me convenció fue en una ocasión que fuimos a desayunar y estábamos ahí, de repente, se me olvidó que tenía la junta, ¿no? Y nos tenemos que regresar. Pues bueno, a regresarnos a toda prisa para que se pudiera llegar a conectar. Y en lo que estábamos apenas saliendo del restaurante, dijo, a ver, déjame intentarle, se supone que esto se puede conectar a través del celular. No, pues bueno, ¿no? Pues no pierdes nada. Se conectó y efectivamente nada más escuché que saludó a su jefa y al rato pues ya veníamos en el carro pues escuchando todo lo que ellos venían comentando, y cuando llegó a la casa pues ni siquiera tuvo que hacer el acto de desconectarse para volver a entrar. Digo, no, pues ya me sigo aquí en el celular. Y lo que me llamó la atención fue que pues del restaurante hacia acá, esto estaba un poquito ya a las afueras de la zona de Metepec, pues sí pasábamos por varias zonas muertas, por varias zonas vacías, es decir, dependíamos exclusivamente de la potencia de las repetidoras más cercanas. Y nunca se le cayó, nunca se le pasmó, nunca dejó de escuchar, y lo único que tuvo que hacer fue pulsar un botón en el que en automático la metió a la junta. Entonces, viendo esa estabilidad, observando que se veían las caritas de los otros, que tú podías escuchar y podías ser escuchado, y estando en la carretera, dije, pues me parece que sí es bastante estable esta cosa, ¿no? ¿Cómo se llama esa aplicación? No, pues se llama Zoom.
¿Y cuánto cuesta? No, pues hay una versión gratuita que te dura 40 minutos cada vez que tú te metes, pero si terminas esa sesión y te tienes que volver a meter, pues nada más te sales y vuelves a entrar y ya. O sea, hay un plan pagado que ya te da chance de quedarte más tiempo, el que sea necesario, con algunos otros pluses. Entonces, a partir de que me dijo esto, ya ella me mandó la invitación, me metí a revisarlo, comencé a hacer mis 2, 3 primeras pruebas y evidentemente cuando ya se suspendieron las clases, esta plataforma empezó a ser como la más popular, a la que más referencia se hacía. Y por ahí comenzaron a aparecer las otras opciones que también existían, ¿no? Al rato resulta que Google tenía propiamente su aplicación que es el Meet, o por ahí resulta que Microsoft, si tú has comprado uno de los programas y estás en el plan de pago, pues tú también tienes derecho a utilizar la aplicación de Microsoft, me parece que es Teams. Estos yo no les llegué a utilizar, Mercedes sí, y ella me empezó a decir dificultades, ventajas, semejanzas, diferencias con respecto a la plataforma Zoom. Y por lo que me platicó, la que complicaba muchísimo menos la existencia era el Zoom. Y por esa razón decidí que era la plataforma que iba a utilizar. Por eso cuando comenzaron las clases, lo único que hubo que hacer es encontrar de qué manera se pega la dirección electrónica para que los alumnos entren de manera directa, ¿no? En los anuncios, que eso sí estaban más que avisados, los anuncios que se tenían que seguir a través del propio Brightspace. Entonces, poniéndoles la información, poniéndoles el enlace directo en la sección de noticias, es decir, cada vez que uno de estos chavos entra en automático, a la clase correspondiente, en este caso era la materia de problemas contemporáneos de México, lo primero que ve en cuanto entra al grupo es el anuncio en la sección de noticias, es lo primero que le aparece, y ahí aparece la instrucción, ¿no? Entonces, si el chavo no entra a la sesión de la clase, es porque no entró a revisar en el Brightspace, ¿no? Entonces, estas situaciones fuimos viendo cuáles eran las ventajas. Nunca faltaba el de, ay, a mí no me avisaron, sí, pero estos en automático le mencionaban a algunos de sus compañeros, ay, díganme, pero que no me puedo conectar. Y nada más decirles, pues, agarra la dirección, dile dónde está, o copia la dirección y mándaselo a él directamente, ¿no? Evidentemente había otras posibilidades, como habría sido el uso de clases directamente a través del Facebook, pero con las dificultades que esto representa por la delicadeza de estar entrando en contacto directo con los alumnos, etcétera. Algunos profesores pues lo tomaron como opción, ¿no? Otra que era literalmente a través de WhatsApp y hacer sesiones múltiples de video a través del WhatsApp, que se le presentó a la misma compañía, se le presentó, que después terminó controlada por Facebook, se le presentó la disyuntiva a la compañía de decir, oye, aquí hay un mercado que no habíamos pensado en él inicialmente y que implicó que se pudieran hacer videoconferencias, me parece que hasta con 30 personas al mismo tiempo, ¿no? Y evidentemente el problema es que tú le tienes que dar tu teléfono a los chavos para que se contacten de manera directa contigo. Entonces, estas son las que no son tan recomendables que se lleguen a utilizar, y las que terminaron siendo las más favorecidas fueron, como mencionaba, el Zoom, el Teams y el Meet. Y sí, finalmente llegó a haber a 2 que 3 inconvenientes por allí, a sabiendas de que de repente les llegaban a hackear. Yo estuve presente en una conferencia que organizó el Departamento de Historia y que le encargaron al doctor Jan Meyer que diera una conferencia padrísima, uno de sus últimos libros, y todo iba perfecto. Incluso había una gran cantidad de invitados, de gente que ni siquiera estudiaba en la Ibero, gente del público a la que le interesara el tema. El problema fue que hacia la parte final, ya casi cuando estaba para terminar el proceso de preguntas y respuestas, de repente se oyó un sonido muy desagradable y empezaron a aparecer una sucesión de imágenes grotescas, groseras, y pues ya se podrán imaginar el shock, ¿no? que esto generó. Y el problema era
que se daba la dirección abierta al público sin ningún tipo de restricción. Entonces ahí se tuvo que aprender a la mala que se tenía que poner alguna serie de pequeños candados de seguridad. Ya después nosotros fuimos aprendiendo cómo a nivel individual también podíamos poner los candados desde las entrañas del sistema o ciertos planteamientos que podíamos hacer directamente ya en la pantalla, nada más revisando el escudito donde vienen las cuestiones de seguridad para no permitir que nadie pueda dibujar sobre la pantalla, para permitir que no metan imágenes sin tu autorización y cosas así, ¿no? Y esas fueron las experiencias que poco a poco empezamos a manejar. A mí lo más que me llegó a pasar fue en una de las primeras sesiones de clase, ya en este periodo de otoño, que de repente alguno de los chavos comenzó a hacer como dibujitos de caritas felices sobre la pantalla, ¿no? Pero ni yo mismo sabía cómo demonios hacerlo. Entonces, si no sabía que eso se podía hacer, menos sabía cómo impedirlo. Y como a final de cuentas no representó más allá ningún problema, pues bueno, no representó ningún inconveniente. La otra fue sobre todo en las primeras etapas, en donde de repente, si estábamos demasiado lejanos del módem, la señal inalámbrica se caía con relativa facilidad o estaba muy inestable y se estaba trabando a cada rato. Esto nos llevó a tener que revisar si el módem estaba actualizado, si no habría ya la necesidad de modificarlo, de cambiarlo. Efectivamente tocó cambio. Sí fue una tarde un poquito molesta después de que lo cambiaron, porque implicó tener que hacer una serie de pruebas, no acababa de quedar, no te entendían los del servicio técnico, que además es absolutamente en línea. O sea, las ventajas de que ya las cosas empezaron a hacer todas en línea, pero tanto que de repente resulta que ya nadie te puede atender o nadie te quiere atender en presencial. Bueno, se solucionó para la noche y de manera un poquito circunstancial. Ya finalmente jaló, ya teníamos el módem. Y otro de los puntos importantes, el percatarnos que algunas de las sugerencias que también nos habían hecho, utilizar la conexión de Ethernet, es decir, conectarnos directamente a través del cable y no depender nada más del inalámbrico. Fue muy notorio, tuvimos que comprar un par de cables de extensión y un adaptador, en el caso para la computadora, la de escritorio, para la computadora, la laptop, porque la de escritorio es así, todavía tiene, los dos trabajamos con Mac, todavía tiene la entrada, la de escritorio, del Ethernet directo, pero sí tener que comprar cables que fueran más largos. Pero aún así, ahí se nos presentó la otra dificultad, cuando se nos encimaban las clases. Y al momento de que se nos encimaban las clases, pues evidentemente no podíamos estar pegados los dos al mismo módem. Y esto implicó que uno de los dos se tuviera que mover para pasarse al estudio, para no obstaculizarle con su sonido al otro y viceversa. Entonces ahí lo que hicimos fue que nos la llevamos alternada. Pero esta nueva problemática implicaba una vez más volver a depender de la línea inalámbrica, que si bien había mejorado, no habría mejorado como nosotros lo quisiéramos, seguía siendo inestable. Compramos un extensor de módem que de alguna manera medio ayudó, pero no acababa de mejorar por completo. Y finalmente yo me enteré de la existencia de las redes, las mesh. Estuve buscando cuáles eran las más accesibles, de qué tanta dificultad había para la conexión. Finalmente me fui por la de TP-Link. Y sí llegamos a comprar primero uno nada más para tener la conexión inmediata para el que tuviera que subirse, y ya después, previendo un poquito más, adquirimos otras dos. Adquirimos tres. Y estas otras tres nos permitieron ya hacer la extensión. Es muy fácil conectarlas, la que cuesta, entre comillas, un poquito más de trabajo es la primera, pero una vez que ya conectaste la primera, casi en automático consigues ya la conexión de todas las que tú quieras poner, y con un solo módem puedes abarcar más de 500 metros cuadrados, ¿no? Y con incluso distancia hasta de 2 pisos, nada más sabiendo ponerlas en los lugares que permitan fluir. Y una vez que ya pusimos los decos, pusimos uno en la sala de televisión, pusimos otro en la habitación principal, pusimos uno más en el estudio y dejamos, por si algo se necesitara, uno más en la cocina.
Y esto dio como resultado que pudiéramos tener ya una señal mucho más estable y mucho más continua respecto a lo que teníamos anteriormente. La verdad sí hubo un beneficio bastante grande. De repente hay algún pequeño bajón, no atribuible a los decos, sino más bien a la señal, como está llegando directamente de lo que Telmex está proveyendo. Pero sí hubo un cambio sustancial, muy evidente y muy notorio, ya para la calidad de la señal que nosotros recibimos y que nosotros podemos lanzar. Fue muy notorio desde el momento de que queremos subir la información. Es impresionante el cambio de velocidad de un archivo, por decir, un archivo de una película, que a lo mejor se va a tardar 8 minutos en terminar de subirse. Acá en 1 minuto, máximo 2, terminaba de subirse por completo. Y evidentemente los demás archivos, que son mucho más pequeños, pues fluyen con una mayor rapidez, ¿no? Esta es una de las grandes cosas que sí llegamos a aprender, que sí llegamos a mejorar. Pero a mí me pasó, creo que a mí, que en una de esas vino, en la época de lluvias, acá suele caer mucha tormenta eléctrica y los rayos sí suelen caer en zonas bastante cercanas, ¿no? Y eso implica que hay cortes de luz. Afortunadamente los cortes de luz son espaciados, no son muy continuos, pero si tú estás transmitiendo en vivo, pues en ese momento te corta la señal por completo, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues la computadora te la sacas trabajando con la pila, ¿no? El pequeño inconveniente es cuando estás trabajando con la de escritorio, y que ese es el caso de Mercedes. Entonces no te puedes dar el lujo de que se te corte. O a lo mejor estás tú trabajando con la pila, pero se te cortó el internet y espérate que se vuelva a cargar otra vez. Decidimos hacer una nueva inversión para comprar un regulador. Un regulador y al mismo tiempo no break. Pero decidimos, porque ya habíamos tenido la experiencia de comprar algunos de los chicos, que la verdad, honestamente, nos sirven de mucho los Koblenz. Decidimos comprar ya uno que tuviera una carga bastante más respetable. Y esto nos llevó a que compráramos los famosos, los Solar Basic, los que se suelen utilizar en las oficinas, y además el modelo que permite que también puedas conectar el módem para que no solo no se te corte la energía para la computadora, sino que tampoco se te corte la energía que provee al propio internet. De esta manera ya hemos tenido la experiencia en varias ocasiones. Se va la luz, tenemos media hora, ¿no? Por lo menos les puedes avisar a los alumnos, ¿saben qué? Hay un bajón de luz ahorita, te va a estar sonando el bip nada más, pero vamos a terminar de cerrar hasta donde sea posible, y ya cuando tú calcules que se está acabando, si es que duró tanto el corte de energía eléctrica, que nunca ha sido el caso, pues inclusive nos ha llevado a que ya ni siquiera lo ponemos en consideración. Ya nada más sabemos, se les avisa, chavos, se fue un momento la luz, pero yo voy a seguir transmitiendo, estamos con batería, y afortunadamente los cortes nunca han durado tanto. Entonces esto ha sido una enorme, una inmensa ventaja, que sí implicó hacer una pequeña inversión. Tuvimos que comprar 2 no breaks, uno para dejarlo cerca de la instalación de los que ahora ya denominamos los estudios A, B y C. El estudio A es en el comedor, donde está colocada la computadora más grande. El estudio B es en la sala, en donde tenemos adaptados ahí con un escritorio y un atril, ambos plegables y móviles, para que de ahí, además con el fondo, que afortunadamente a Mercedes se le ocurrió hacer la decoración antes de que pasara todo esto, y tenemos una pared muy bonita que quedó, pero ni mandada a hacer, como fondo para el set B, ¿sí? para el estudio B. El estudio C, que es allá arriba, el estudio de la biblioteca, literalmente, y digamos que una especie de estudio D, que viene siendo como plataforma un poquito más móvil. Aquí nada más poniendo otro tipo de fondos. Lo que llegamos a utilizar es nuestra propia habitación principal o la habitación de los invitados, ¿no? Y hasta un espacio abierto, porque también la señal la podemos tomar y la podemos transmitir estando afuera, directamente sentados en el catre, en el patio. Entonces, literalmente ya... también recuerdo que cuando nos tocaban ya las clases un poquito más tarde, sobre todo a Mercedes,
cuando le llegaban a tocar clases muy ya tardes o webinars ya tardíos, pues implicaba que empezaba a oscurecer. Y ahora, cuando entró el horario de otoño, pues de repente se nos corrió el tiempo de la tardanza, de lo que antes nos tardábamos, perdón, para terminar, por ejemplo, yo mi clase de las 4 a las 6, pues resulta que en estas últimas fechas sí ya estaba bastante oscuro para cuando terminaba las clases, y evidentemente la iluminación de la casa pues no fue diseñada para esto, lo que nos llevó a hacer otra nueva inversión: lámparas. Y aquí lo que encontré es que, pues bueno, están las lámparas de iluminación profesional, las de LED, que eran las que más me interesaban, pero algunas de ellas, la verdad, sí estaban demasiado caras. Pero yo encontré por ahí un par de modelitos que por lo menos nos sacaban del hoyo. Sí te terminan dejando ciego, pero sí te sacan del problema inicial en el que tú te estás metiendo. A ver, un segundito. Entonces la inversión de las lámparas implicó que incluso en una ocasión que fue a buscar otra cosa, varias de las lámparas, las simples, son de las de iluminación, por ejemplo, para cuando vienes en el carro, me las llegué a comprar por ahí en el Radio Shack. Pero se me ocurrió darme una vuelta a ver las lámparas de casa, las de iluminación básicamente de ornato, de las que se venden en el Home Depot. Y encontré varias cosas ahí interesantes, no tan caras, que podían dar la opción de moverse y de iluminar de una manera muy suave o de una manera bastante fuerte, y que pues me terminó llevando a comprar una de pie, que es la que utiliza Mercedes para las transmisiones en el caso de la compu grande, y dos pequeñas, una de ellas que son como circulares, que son más bien de estos espejos que uno usa para rasurarse, pero que tiene una lucecita suavecita, adaptable. Ahora sí que te permite también monitorearte cómo te estás viendo, y con una pequeña lamparita equivalente a la de pie, que tiene un brazo móvil de LED con 3 opciones de intensidad. Y pues ya, ahora sí que básicamente con eso nosotros terminamos ya armando nuestro estudio. Por ahí había llegado yo a comprar previamente 2 tripiés para cuestiones de la cámara. Y esto pues me permitió que incluso cuando necesitamos hacer otro tipo de transmisión secundaria para colocar los celulares, pues ya tenemos además las respectivas pinzas para poner los tripiés, tanto los tripiés de piso como pequeños tripiés que tenemos de escritorio con los respectivos extensores. Y ahora, si nosotros quisiéramos hacer grabaciones un poquito más elaboradas, o como tiene que hacer Mercedes cuando sale a hacer sus marchas exploratorias, pues ella ya se lleva 4 cámaras de las portátiles más el celular. Y a lo largo de estos 3 años, pues nosotros tenemos, y por eso estoy haciendo también las pruebas de tanta cámara, tenemos la GoPro Hero 7, tenemos la GoPro Hero, ¿cuál fue? La Silver, tenemos la Sony blanca, la del gran angular, tenemos la Sony, la pequeñita, la sencilla, la simple, y la más pequeñita de todas, que es la primera que llegamos a tener. Esas son las que se lleva básicamente Mercedes. Tenemos la Osmo Action, tenemos la Osmo Pocket, tenemos la Osmo Pocket 2, que es la que viene ya con el micrófono también inalámbrico integrado, y también la precaución de habernos comprado, que es lo que estoy utilizando en este momento, haber comprado el OM4, que es un gimbal, un estabilizador que permite mantenernos bien balanceados con el uso de los celulares. Agregando también que compramos 2 celulares, los Huawei, para tener mayor capacidad de pila y mejor calidad de imagen específicamente para la noche. A estos todavía no les hemos sacado todo el jugo que quisiéramos, pero ahora que ya estamos mejor preparados, que ya sabemos que podemos dar sin broncas las clases virtuales, ahora sí ya estamos muchísimo mejor armados para poder trabajar mucho mejor, sobre todo cuando queramos hacer clases ya grabadas o algún otro tipo de entrevista. De esta manera, pues resulta que de repente terminamos dando un salto tecnológico bastante fuerte, una inversión que no fue corta,
que ahorita pues sí nos está afectando en otro sentido, porque ahora andamos un poco más cortos de dinero de lo que deberíamos de estar, pero que sabemos que le vamos a poder sacar todo el jugo posible para la chamba y todo el trabajo que se nos deja venir un poquito más para adelante. Y pues terminando el proceso del trabajo ya en el semestre, ahora me tocó trabajar con tres grupos. Originalmente iban a ser nada más dos, después me avisaron que se podía aceptar un grupo de primer semestre de comunicación. Con mucho gusto, vénganos tu reina, que terminó siendo mi mejor grupo. Y los otros dos, las tres materias eran problemas contemporáneos del mundo, nada más había que ajustar las presentaciones, no representó ningún problema, subir la información, había que actualizar por ahí algunos de los archivos, no fue ningún problema. Y ya más bien el acostumbrarte a dar de corrido varias de las clases en el Zoom tampoco representó ningún problema. El problema fue más bien para los chavos, el tener que acostumbrarlos a que se da la introducción, se giran las instrucciones. Chavos, ustedes tienen que estudiar por su lado. Eso sí, cualquier duda, cualquier pregunta que se tenga, en el momento que la tengan, la pueden hacer. Si me quieren consultar a través del correo electrónico, ahí está mi correo electrónico. A los que quieran, se les puede responder también por el Messenger, no es obligatorio, prácticamente todos tienen Facebook. La diferencia a lo que hacíamos anteriormente es que ahora no les pedimos que nos soliciten amistad, ni les solicitamos amistad en Facebook, sino que simplemente ellos lo único que necesitan es saber cuál es tu avatar y cuál es tu nickname dentro del Facebook, y a través de la aplicación del Messenger de Facebook ellos te pueden mandar directamente las preguntas sin que estés metido en amistad con ellos. Si tú tienes además puestos los seguros, no puede entrar quien tú no autorices a la revisión de tu perfil, y si ya quieren hacerte un seguimiento mayor, pues evidentemente te tienen que solicitar amistad, cosa que no está planteada como algo necesario hacia el futuro. Y esta herramienta la verdad sí me sirvió bastante. Varios chavos siguieron utilizando la línea del correo electrónico, pero evidentemente con ellos se tarda un poquito más en contestarles, porque no, por lo menos yo no tengo la costumbre de revisar tan seguido lo que me caiga del correo electrónico, pero en el caso del Messenger es prácticamente de inmediato, ¿no? Que me cae el aviso de que alguien acaba de mandar un mensaje. Dio buenos resultados, preguntas directas, incluso pues, las respuestas en audio sin ningún problema. Solicitarles a los chavos actividades no demasiado elaboradas. Esa fue una cosa que sí llegamos a notar en los colegios en los que estuvimos trabajando dentro de nuestros respectivos departamentos, que de repente los maestros como que se emocionaban, ¿no? Viendo tanta herramienta disponible, pues ahora las quiero usar todas. No, resulta contraproducente. Y a los chavos también les cae gordo que tú quieras utilizar todas las herramientas todo el tiempo durante todas las clases. Entonces, pragmáticos y sencillos. Trabajos simples, sencillos de calificar, sencillos de evaluar, sencillos de elaborar siempre y cuando hayas leído, ¿sí? Eso también es otra cosa bien importante. Y a mí me terminó pasando una cosa muy curiosa. Uno de nuestros colegas que está estudiando su doctorado, andaba mandándonos por ahí unas encuestas justamente para hablar de la educación a distancia, y la pregunta con la que inicia es la tesis es qué tanto estrés le llega a generar la educación a distancia a los profesores. Y lo chistoso del asunto, una exalumna mía muy querida, Lucifer, se llama Luisa Fernanda, pero yo le digo Lucifer, ella me dijo, ay, por favor, échame la mano con estas encuestas, y la puedes circular con tus amigos profesores. Con muchísimo gusto. Y la primera pregunta es, ¿tú sientes que te genera estrés la tecnología para trabajar a distancia? Mi respuesta pues fue no. Contesté esa pregunta y en automático me manda al final, muchísimas gracias por tu participación, porque lo que están evaluando es justamente qué tanto te altera, te molesta, te saca de onda o te dificulta y te pone muy nervioso el uso de la tecnología en el aula. Y como yo estoy contestando que a mí no me lo genera, pues no me preguntan, ¿no? Traté de elaborarlo una segunda vez,
volví a hacerlo y otra vez volvió a mandar hasta el final. Y sí se lo llegué a decir a Luisa Fernanda. Le dije, oye, buena onda, yo sí quise contestar 2 veces, pero las 2 veces, como le dije, que no me estresaba, pues no, ya no me siguieron preguntando. Y dice, no, pues al final de cuentas es información y todo eso a nosotros nos sirve, ¿no? Pero lo que sí detectábamos en los colegios es que a algunos les saca de onda, a algunos les molesta y a otros los altera de tal forma que ellos viven en la desesperada y viven sumamente alterados y casi rogándole a Dios porque ya se vuelve a las condiciones anteriores, ¿no? Y pues ahí el propio director del departamento, el doctor Ricardo Nava, pues sí llegó a ser bastante contundente, igual que la coordinadora, que además muy amablemente me invitó a participar formalmente en una de las academias, la de Historia del Tiempo Presente, pero no nada más para participar como profesor, sino participar como revisor de los programas, porque esto implicó también que se hiciera la revisión de los programas, y allí es donde detectamos que sí hay algunos, hubo un caso específicamente en donde la profesora respectiva ni siquiera contestó, ni siquiera se dignó en contestar, no mandó el programa, no refirió aplicaciones, nada, absolutamente nada. Y pues bueno, esto a final de cuentas también es información, ¿no? Entonces pues ya, yo creo que eso para una segunda reflexión lo incorporaré, porque sí fue un caso muy interesante lo que nos estuvo pasando ahora en este verano. Y pues lo único que sí puedo decir es que yo terminé bien, terminé contento, en un grupo extraordinariamente satisfecho y sobre todo por la gran humanidad que mis propios alumnos demostraron en su capacidad reflexiva. Y esto pues siempre te termina dando ánimos para los nuevos retos que no van a ser fáciles, que se nos van a presentar ahora para el siguiente periodo. Que tengan muy buena tarde.